todos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a un fin de semana más a este programa que compartimos con todos ustedes. Línea abierta para hablar precisamente de Benalmádena y de todo lo que se está haciendo en este municipio. Todos los fines de semana hacemos un pequeño repaso a lo que ha sido la semana en Benalmádena, y ese repaso habitualmente lo hacemos con el alcalde Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bienvenido un día más. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Supongo que como todas las semanas, a tope, ¿no? Sí, llevamos una semana muy intensa. Es verdad que después de Semana Santa y con la vuelta a la normalidad, ¿no? Después de haber pasado las distintas olas de la pandemia, pues se vuelve a recuperar todo el pulso, ¿no?, de la actividad pública, ¿no? Ya estamos de nuevo inmersos en lo que suele hacer un ayuntamiento con normalidad, y a eso le sumamos pues los fines de semana, que antes no solía haber eventos ni ningún tipo de concentración ni nada parecido, y ahora volvemos a tener, después de Semana Santa que ha sido intensa en todos los aspectos, pues ya vuelven otra vez los conciertos, vuelven otra vez los actos religiosos, los actos deportivos, y es cantidad de eventos los que tenemos, ¿no? Y ahora encima... ¿Y la Feria del Marisco cómo fue? Pues muy bien, la verdad que a eso me refería. Llevamos 2 años sin Feria del Marisco y ahora precisamente volvemos a tenerla, ¿no? Y ahora encima además hay que sumar la campaña electoral a las elecciones andaluzas, ¿no? Claro. Pero la Feria del Marisco de este año, sin tener aún los datos definitivos sobre la mesa, me cuentan algunos de los participantes, algunos de las empresas de restauración que participaron, que ha ido incluso mejor que otros años, ¿no? Que han tenido incluso mayores beneficios, ¿no? Y es verdad que en esta ocasión, quizás porque era un puente de mayo donde sucedieron muchas cosas, para empezar la Feria de Sevilla, que otras veces no ha coincidido con nuestra Feria del Marisco, la Feria de los Pueblos en Fuengirola, o porque todavía hay gente que tiene miedo a estar en grandes concentraciones. Aparentemente había muchas personas de fuera de Benalmádena, que es lo interesante también, y había poca consumo local, ¿no? Al menos era la sensación que daba, ¿no? Pero según me dicen los restauradores, ha sido una feria la mejor que han tenido en año, ¿no? Mejor que incluso la del año 2019. Eso quiere decir que ha habido muchísima gente, ¿no? Qué maravilla, eso está muy bien. La gente tiene mucha ganas sí, de hacer cosas, de salir a la calle, de divertirse y de comer bien, por supuesto que también. Hacemos un repaso al tema de las obras. Tenemos varias obras en activo ahora mismo. Entre ellas acabamos de poner en marcha la obra de la calle Maestro Trujillo. Bueno, sí, vamos a dar ya por fin respuesta a una necesidad que tenía el municipio desde hace bastantes años, ¿no? Porque bien es cierto que cuando nos llegamos ni siquiera estaba asfaltada la calle, y la asfaltamos en el primer plan de asfaltado que pusimos en marcha, pero ahora ya tocaba pues arreglarla y decentarla como Dios manda, ¿no? Con su acerado, con su zona de aparcamiento, con su servicio y con su iluminación, ¿no? Y además es la única calle que quedaba por terminar de reordenar el sector que incluye Tivoli World, ¿no? Porque a pesar de que Tivoli por hoy está cerrado, nosotros confiamos y tenemos la ilusión de que pronto, una vez resuelta la situación jurídica, abrirá sus puertas, ¿no? Y que a partir de que abra sus puertas, pues habrá que poner todos los recursos encima de la mesa para que Tivoli vuelva a ser ese emblema y ese icono en la Costa del Sol, ¿no? Y precisamente la calle Maestro Trujillo, en honor y a la memoria de uno de los personajes ilustres de Benalmádena, ¿no? Muy conocido en el ámbito precisamente de la educación, pues era la única calle del entorno de Tivoli World y la única calle del centro de Arroyo de la Miel que aún no carecía de los servicios básicos, ¿no? Y cuando hablo de los servicios básicos me refiero a un acerado donde poder caminar, o a la iluminación. De noche mucha gente me decía que aparecía la Boca del Lobo, ¿no? ¿Verdad? Y es una zona que además conecta con Avenida Cerro del Viento, y además conecta también con calle Ciudad de Ceuta, ¿no? Entonces, claro, había que acometer esa actuación, y ya por fin se adjudicó hace unos meses. Este es uno de los 3 lotes de acerados que se ponen en marcha en las próximas semanas. Ya ha comenzado las obras y en un par de meses será una realidad, ¿no? Y vamos a tener ya reordenado todo el sector de lo que es Tivoli World, ¿no? Todas las calles adyacentes, ¿no? Y además también empieza en una semana el 4º carril de la Avenida del Cosmos, ¿no? Que esto, aunque los vecinos puedan creer que no es necesario en estos momentos, pero que ya era una petición que hace unos años nos pedía la Junta de Andalucía, la Consejería de Comercio, precisamente cuando se habló de construir aquel nuevo Tivoli, ¿no? Donde se ampliaba Tivoli en su sector y donde además se añadía un centro comercial y una zona hotelera, ¿no? Nosotros no queremos que por parte del ayuntamiento haya ninguna excusa que nos puedan achacar los nuevos propietarios de Tivoli, ¿no? O que Tivoli no se pueda ampliar porque no tiene unos accesos adecuados, porque no, lo que nos pidió la Junta de Andalucía en aquellos momentos lo vamos a terminar de acometer precisamente con la reordenación
de la calle Maestro Trujillo y con la próxima construcción del cuarto carril de la avenida del Común, ¿no? Que va a permitir que haya un flujo de vehículos adecuado en las ocasiones en que Tívoli en verano vuelva a ser un reclamo, pues por sus actuaciones, por su centro de ocio, por su planta hotelera si la llega a tener o por su centro comercial, ¿no? Y eso que fue un problema cuando se hablaba, por ejemplo, de la construcción del centro comercial cerca del Palacio de los Congresos en Torremolinos, ¿no? Cuando se hablaba del centro de Intu, ¿no? Y que uno de los problemas que ponía el Ministerio y la Consejería precisamente era la falta de vías adecuadas que soportasen el tráfico de entrada y salida al recinto. En Benalmádena ya no lo va a hacer, porque vamos a cumplir precisamente con la determinación que nos pedía precisamente la Consejería y que nos permitirá, si tenemos que acudir al Ministerio, tener unos accesos adecuados para el municipio, ¿no? Ya que hablamos de Tívoli, si no me equivoco, hay una nueva situación. Sí, esta semana, el pasado miércoles, fue el juicio, después de varios aplazamientos, y hemos estado muy pendientes de lo que sucedía. Ha sido la vista y, bueno, estamos pendientes de que se dicte sentencia, ¿no? Confío en que finalmente la jueza va a sentenciar la subrogación de los trabajadores, porque es de justicia, ¿no? Y creo que eso va a obligar a Tremont a que tenga que sentarse con el ayuntamiento y con otras administraciones para abrir el parque, ¿no? Tívoli es una necesidad, ¿no? Y lo que no puede ser, y duele mucho, es ver el estado en el que se encuentra Tívoli, donde ya el propio propietario pues ha cortado la luz y el agua, ¿no? Parece que quiere que Tívoli poco a poco se vaya deteriorando, ¿no? Y mucho más cuando tienes a los trabajadores que están trabajando sin cobrar precisamente para mantener en buen estado precisamente las instalaciones del parque, ¿no? Por eso era tan necesario este juicio, ¿no? Para de una vez por todas despejar cualquier tipo de duda o incógnita, y ya lo que esperamos es que haya sentencia, aunque estoy seguro que Tremont recurrirá, ¿no? Pero por lo menos tendremos una sentencia a la que poder agarrarnos y decidir cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque también estamos pendientes de que la Junta de Andalucía nos devuelva ya la aprobación definitiva de la protección de los terrenos del parque. A partir de ese momento, el parque será considerado un elemento estratégico y de interés general para la ciudad y podremos reclamar su apertura. Y si no se pudiera hacer esa apertura porque el propietario no tuviese intención, podríamos incluso poner en marcha una expropiación, ¿no? Pero de momento no quiero hablar de eso, confío en que una vez se resuelva la situación judicial se vaya adelante en la apertura del parque, y lo que sí confiamos es que la sentencia salga más pronto que tarde, ¿no? Pues continuamos hablando de obras, porque en ese repaso que queríamos hacer hoy también continúan las obras de Torremuelle. Sí. Se estaba haciendo un replanteamiento del tema de la renovación de la red de abastecimiento, si no me equivoco. Bueno, no lo he dicho antes, Ana, pero hemos hablado de que esta obra de Maestro Trujillo, precisamente esta es de la de Torremuelle, va dentro de un plan de acerado, ¿no? Son 3 planes de acerado que se ponen en marcha las próximas semanas. También tenemos un plan de asfaltado que no ha podido empezar por el incremento de los costes a consecuencia de la guerra de Ucrania, que se va a planificar posiblemente para septiembre, y hay otro plan de asfaltado que va a salir ahora a licitación, ¿no? La idea es que esta legislatura podamos terminar de asfaltar todo el municipio y que podamos poner ya en marcha, como siempre hemos pensado, planes de acerado periódicos, ¿no? Para ir poco a poco renovando nuestros viales públicos, ¿no? Y esta obra precisamente en Torremuelle incluye también, creo que son 35.000 metros cuadrados de asfaltado, ¿no? Hablamos de casi 6 kilómetros de líneas de abastecimiento para algo más de 200 acometidas, ¿no? Y era una necesidad imperiosa, porque siempre hemos tenido muy claro, y creo que además tenemos una empresa muy eficiente en la gestión de los recursos hídricos, que los recursos hídricos son vitales para las ciudades, ¿no? Y que tenemos que hacer un uso eficiente, evitando las pérdidas y las fugas, ¿no? Y que siempre, como he mencionado, hay ciudades donde el abastecimiento de agua que llega directamente al grifo supone un 50 o un 60%, en Benalmádena conseguimos que el 80% del agua canalizada llegue al usuario, ¿no? Quiere decir que tenemos un 20%, una franja muy pequeña de pérdida, ¿no? Y eso está considerado dentro de la normalidad. Me dicen los técnicos en medio ambiente que la normalidad es en torno al 60% de agua canalizada a la que llegue, ¿no? Con lo cual nuestra línea es bastante eficiente, tiene un rendimiento más alto de lo normal, ¿no? Claro, nos quedaba uno de los espacios donde peor estaban esas líneas, que era el entorno de Torremuelle, ¿no? Con esta inversión, que hablamos de casi 2 millones de euros, vamos a tener casi el 90% de las líneas del municipio totalmente renovadas, y eso se ha hecho en los últimos 20 años, ¿no? Algo que no pueden decir otras ciudades del entorno, ¿no? Con lo cual es motivo más que suficiente para que nuestros vecinos y vecinas sientan pues orgullo de cómo se está gestionando los recursos, un recurso tan importante como es el agua en la ciudad, ¿no? Aquí hablamos de una inversión de casi 2 millones de euros, estamos al 50%
de los trabajos, pero ya habéis visto cómo han quedado entornos como la avenida principal de la urbanización Torremuelle o precisamente este fondo de saco al final de la avenida Torremuelle, ¿no? Un lugar donde ya nos había asfaltado en los últimos 30 años, se ha vuelto a asfaltar y se ha vuelto a señalizar, pues para que haya zonas de aparcamiento, creo que es un salto de calidad, ¿no?, en la urbanización, ¿no? Y creo que es importante acometer este tipo de obras pues para garantizar los recursos hídricos en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, hemos matado dos pájaros de un tiro, ¿qué se dice, no? Por supuesto. Hemos arreglado el saneamiento, hemos arreglado el abastecimiento de agua, supuesto. Y además hemos asfaltado y hemos adecentado un poquito la zona, ¿no? Claro, además esta era precisamente una de las urbanizaciones más deterioradas del municipio, quizás porque son las que más tiempo tienen. Ya hablamos de que Torremuelle se remonta a los años 60-70, ¿no? Cuando se construye, ¿no? Y que luego es verdad que el deber de conservación y mantenimiento le corresponde a la propia entidad, ¿no? Claro. Pero que los ayuntamientos podemos colaborar. Y entendiendo que el asfaltado pues, es un gasto enorme para cualquier tipo de entidad, por eso este ayuntamiento está en disposición de poder ayudar. Y no es la única entidad urbanística a la que ayudamos, no es solo Torremuelle. También ahora en el plan de asfaltado ponemos en marcha, va a haber actuaciones en Veracruz, va a haber actuaciones en Monte Alto, en Sant'Angelo, y vamos a tratar de ayudar a muchas de las urbanizaciones que hoy por hoy tienen dificultades para asfaltar sus calles, ¿no? Pero no podemos olvidar que el deber de conservación y mantenimiento le corresponde a la propia entidad, ¿no? Eso siempre ha levantado un poquito de polémica con las personas que viven en esta zona, porque claro, todo el mundo quiere que el ayuntamiento sea quien le arregle sus calles y quien le arregle el entorno de su casa, pero realmente no es la competencia del ayuntamiento. Y llevan toda la razón del mundo, ¿no? Pero aquí también hay que hacer pedagogía, ¿no? Es verdad que a la gente cuando se le habla de que tiene una vivienda en una mancomunidad, bueno, si yo estoy en mitad de la ciudad, ¿por qué tengo que pagar aparte de mi IBI una mancomunidad, ¿no? Claro. Y ocurre en la propia Málaga capital, ¿no? Barrios como Teatinos, como Limonar, como Cerrado de Calderón, que están en el centro de la ciudad, son entidades urbanísticas, ¿no? Donde el mantenimiento le corresponde a la propia mancomunidad, ¿no? Y esto no es capricho de los alcaldes, es que el legislador en su día pues lo entendió así, y entonces estaban los desarrollos que ponían en marcha los propios ayuntamientos o los desarrollos privados, ¿no? Donde la conservación y el mantenimiento le corresponden a las propias mancomunidades, ¿no? Entonces, en Benalmádena, en Torremolinos, en Fuengirola, Mijas y en todas las urbanizaciones de este país, pues existen las llamadas entidades urbanísticas, ¿no? Donde la conservación y el mantenimiento le corresponden a esas mancomunidades y donde los ayuntamientos podemos colaborar. Y aquí surge la duda, ¿no? De, claro, pero yo ya pago mi IBI, ¿no? Claro. O pago, pero bueno, es que el IBI es un impuesto que para empezar gestionamos los ayuntamientos, pero que en realidad es un impuesto estatal, ¿no? Y el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, su objeto tributario es la propiedad, tener una propiedad. En este país, yo lo he explicado algunas veces, el régimen fiscal se divide en impuestos a la propiedad, pagamos por tener una cuenta en el banco, pagamos por tener un vehículo, pagamos por tener una vivienda, pagamos por tener... Y los impuestos al consumo, ¿no? Que es por consumir, ¿no? O los impuestos a la renta, que son los derivados del trabajo, ¿no? Pero quiere decir, los impuestos para vehículo de tracción mecánica es por el hecho de tener un vehículo, no por usar las calles y avenidas, ¿no? El impuesto al IBI es por tener una vivienda, no por tener un barrendero ni por tener determinados servicios. Que luego lo que hacemos los ayuntamientos, y digo que hay que hacer pedagogía, porque luego lo que hacemos los ayuntamientos es esos impuestos que nos delega la recaudación el Estado, pues con esas cantidades que recogemos montamos los servicios de una ciudad. Es que los servicios de la ciudad son los autobuses, las bibliotecas, la limpieza viaria en los núcleos urbanos, el ajardinamiento de las zonas urbanas, la iluminación, la recogida de basura y todos los servicios que se dan, cementerio, la Casa de la Cultura, salones de actos, bibliotecas, parque de bomberos, policía local, todos esos son los servicios que se sufragan cuando se paga el IBI, ¿no? No es el barrendero que te limpia. Entonces, entendiendo esto, pues es fácil de hacer la pedagogía de que, bueno, vives en una entidad, en una mancomunidad, el mantenimiento de esa calle o la limpieza le corresponde a la propia entidad. Y luego podremos buscar líneas de colaboración con los ayuntamientos, ¿no? Y digo que es injusto o justo que como ayuntamiento no tenemos ningún problema en coger y hacernos cargo de las entidades urbanísticas para mantenerlas como ayuntamiento, pero entonces el legislador no solo deberá legislar, sino que alguien deberá financiar a los ayuntamientos para que podamos acometer esos servicios, porque el problema es que nuestra financiación es ajustada a nuestras verdaderas competencias. Por eso muchas veces digo que cuando nos toca asumir competencias que no son nuestras, para los ayuntamientos supone un esfuerzo, ¿no? Y ya
acometemos muchas competencias que son de otras administraciones, ¿no? Encima, además, hacer competencias de mancomunidades, pues no llegamos los ayuntamientos, y por eso muchas veces el ciudadano no entiende por qué en tal o cual sitio solo pasa el barrendero una vez a la semana, o pasa una vez al mes, o por qué su barrio está más deteriorado que otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión de legislación y de financiación, ¿no? Y los ayuntamientos tenemos todos el mismo problema. Por eso hicimos en Benalmádena hace una semana el encuentro con administradores de fincas, en el que vino incluso el alcalde de Mijas, José L., donde estuvimos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo colaborar con las entidades urbanísticas y cómo los administradores de fincas tienen que hacer pedagogía para que los ciudadanos que son vecinos de esas entidades, de esas mancomunidades, entiendan cuáles son sus responsabilidades. Bueno, pues aclarado este tema, y ya que estamos hablando de impuestos, hablemos del impuesto de plusvalía, que también ha sufrido un cambio a favor de los vecinos en estos últimos tiempos. Bueno, fijaros, en contra de lo que alguna vez dice la oposición, ni en esta legislatura ni en la pasada hemos subido impuestos, sino que además estamos bajando algunos, ¿no? Y digo que no hemos subido porque cuando ahora se habla de la inflación, ¿no? Hay que entender también que la inflación también afecta a las administraciones públicas, ¿no? Y que cada vez los servicios cuestan más caros, pero no se los repercutimos al ciudadano, ¿no? Ni somos tan irresponsables como hace, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo sé que tiene muchos admiradores, ¿no? Que es, voy a bajar impuestos y ahora le pido al gobierno de la nación que me pague aquello que yo no puedo hacer frente, ¿no? Eso es una irresponsabilidad. Lo fácil creo que es eso, ¿no? Bajarle a los ciudadanos los impuestos y luego pedirle a papá Estado que me sufraga aquello que yo no puedo cumplir. Creo que los responsables, los gobernantes tenemos una responsabilidad, ¿no? Y con los medios que tenemos que gestionar precisamente nuestra administración. Y Benalmádena, que hoy por hoy es una ciudad solvente, donde hemos reducido la deuda, ya nos podemos permitir ciertas licencias, ¿no? Y una de ellas precisamente es pues ajustar el impuesto de la plusvalía, pues para que aquellos que más dificultades tengan o tienen, no tengan que hacer frente al pago del impuesto, ¿no? Lo que hemos hecho en esta ocasión es, a consecuencia de que tenemos que actualizar nuestros reglamentos de las plusvalías, ya sabéis que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la forma o la fórmula mediante la cual se aplicaba el impuesto de plusvalías, ¿no? Pero no el impuesto en sí mismo. Pues ha habido que ajustar a los ayuntamientos cuál es la fórmula de cálculo de las plusvalías. Y hemos aprovechado para incluir una nueva bonificación, ¿no? El impuesto de plusvalía, también conocido como impuesto de incremento de los terrenos de naturaleza urbana, ¿no? Es un impuesto que se paga cuando se produce una transmisión. Una transmisión es una compra-venta, ¿no? Alguien vende una propiedad a un tercero y el suelo, que es una parte, un porcentaje del valor de la vivienda, ha sufrido un incremento en el valor a consecuencia pues de que Benalmádena hace 40 años pues era un pequeño pueblecito y hoy en día es una ciudad, ¿no? Entonces pues esos terrenos que en su día costaron X ahora valen más, ¿no? Y el ayuntamiento se debe de beneficiar de ese aumento en el valor del suelo, ¿no? Porque el ayuntamiento es el que ha puesto los servicios a lo largo de estos años, ¿no? Pues ese incremento de los valores de terrenos de naturaleza urbana es el denominado como plusvalía. Hasta ahora cualquier tipo de compraventa tiene que pagar no solo los impuestos de transmisiones, sino el impuesto de plusvalías, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues se daban circunstancias a veces injustas, ¿no? Porque hasta ahora en Benalmádena fallecía un señor o una señora y el viudo o viuda que se quedaba en la casa, para poner la casa a su nombre tenía que hacer frente al impuesto de plusvalías, ¿no? Entonces eso lo regulamos en la legislatura pasada. E introducimos bonificaciones del tipo que si el viudo o viuda permanecía en la casa y no la vendía después del fallecimiento y lo utilizaba como vivienda habitual, no se le iba a girar el impuesto de plusvalía. Ahora lo hacemos igual con los herederos y herederas, ¿no? Se ha dado alguna circunstancia y se daban también bastante a menudo, pues que fallecía el padre de familia o la madre de familia y los hijos seguían viviendo en la vivienda, ¿no? Pero para poner la casa a su nombre tenían que hacer frente al impuesto de plusvalía, ¿no? Que era lo que había incrementado el suelo durante los últimos años. Pues bien, eso lo hemos bonificado. Si el heredero o heredera sigue viviendo en la casa después del fallecimiento del titular de la finca, no le vamos a girar el impuesto de plusvalía, porque entendemos que si vive en la casa es que tiene una necesidad de vivir ahí, ¿no? Y no podemos cargar sobre las clases más débiles, ¿no? O que más dificultades tienen los impuestos de igual forma que cargamos al resto de los mortales, ¿no? Yo creo que los impuestos son necesarios, tenemos que hacer frente a ellos para tener servicios en una ciudad, pero también tenemos que ser sensibles con situaciones como la de un fallecimiento sobrevenido y que no le hagamos cargar ese impuesto ni a los viudas, viudos, ni a los herederos o herederas, ¿no?
No sé si lo he explicado bien. Sí, yo me he enterado. Yo siempre digo que si me entero yo, se debe enterar. No, porque es un tema sí. farragoso. Sí, es verdad, es complicado de explicar. Y me gusta ser muy didáctico para que se entienda. Yo creo que todos nuestros vecinos se han debido de enterar porque lo ha explicado perfectamente. Pero ya que estamos hablando de la vivienda, alcalde, también vamos a favorecer, se va a ampliar el plazo para aquellas personas que quieran solicitar una rehabilitación de su vivienda. Cierto, estos días ya lo he vuelto a anunciar, ¿no? Sabéis que, y lo he hablado aquí muchas veces, de que tengo un equipo de técnicos y una dirección política que está trabajando ingentemente en la consecución de fondos europeos y del plan de recuperación, ¿no? Y dentro del plan de vivienda estatal había un fondo para rehabilitación de vivienda en núcleos urbanos consolidados, ¿no? Nosotros participamos en esa convocatoria y hemos sido 3 las ciudades de la provincia de Málaga que han accedido a esos fondos, entre ellos Benalmádena, ¿no? Y hemos recibido 2,7 millones de euros para obras de eficiencia energética, obras de accesibilidad, adecentamiento de fachadas o incluso retirada de tejados de amianto, ¿no? Y este tipo de intervenciones que están subvencionadas en un 50% por el Estado, en un 25% por la comunidad autónoma, en un 20% por el ayuntamiento y solo un 5% es lo que tendría que hacer frente el particular o comunidad de propietarios que solicitase esa ayuda, ¿no? Estas ayudas sirven precisamente para modernizar nuestras viviendas y además son en entornos que están perfectamente segmentados, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de barrios como el de Carranque o el de Bajondillo en Arroyo de la Miel, que son barrios muy consolidados, ¿no? Incluso alguna zona de Alegranza, creo que es, y de Gamonal. Hay que ver exactamente cuáles son las calles que incluye el decreto, ¿no? Que son las zonas que más antigüedad tienen en Benalmádena y que muchas de estas viviendas no son ni siquiera energéticamente eficientes, ¿no? Entonces, pues bueno, obras como la climatización, el aislamiento, ¿no? Obras de accesibilidad, por ejemplo, aquellas comunidades, y tenemos muchos edificios en Calle Las Flores que no tienen ascensor y son de 4 o 5 plantas, pues pueden acceder su comunidad propietaria precisamente a este tipo de ayudas dentro del plan de rehabilitación y aportando solo el 5%, le financiamos el 95% para poner en marcha un ascensor, ¿no? O obras como retirada de tejados de amianto, que son cancerígenos y que muchas comunidades no tienen medios económicos para hacer frente, ¿no? Y esta semana lo que hemos anunciado es que esta ayuda se ha puesto a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y que es una oportunidad que pocas veces pasa por delante, ¿no? Que podamos hacer obras en nuestra comunidad o en nuestra vivienda, que ya está bastante consolidada, con bastante antigüedad, y que podamos modernizarla y adaptarla a los nuevos estándares de vivienda, y que encima esas obras de adaptación te las financien en un 95% la administración. Yo creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar, ¿no? El caso es que lo anunciamos, lo hemos puesto en marcha, hemos hecho varias sesiones con administradores de fincas, hemos hecho incluso un buzoneo por los barrios para contarle a los vecinos que el plazo de solicitud está ya abierto, pero nos estamos dando cuenta que no está yendo al ritmo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, la propia Junta de Andalucía es la que ha tomado la iniciativa para ampliar el plazo, ¿no? Y el plazo creo que finalizaba a mediados de mayo y ahora nos vamos al 17 de junio, con lo cual vamos a tener un mes más, pues para que los particulares o las comunidades de propietarios puedan solicitar estas ayudas, ¿no? Así que desde aquí lo que le pido a los vecinos de estos entornos urbanos es que aprovechen la oportunidad, porque como he dicho, incluso adecentar una fachada sirve para mejorar nuestro barrio, para revalorizar nuestra vivienda y sirve, y además está la oportunidad ahí de que son fondos públicos, ¿no? Si alguien tiene alguna duda de cómo gestionarlo, de cómo hay asesores fiscales que lo están haciendo, ¿no? Y si no, hay una página web que es la del Ayuntamiento de Benalmádena, donde pinchando en el enlace del plan de rehabilitación de vivienda puede encontrar toda la información que necesita para solicitar la ayuda. Desde la propia administración local vamos a poner en marcha un comité donde los ciudadanos podrán resolver sus dudas, pero el primer paso, que es la convocatoria, que está ahora abierto, la información la van a encontrar o a través de su asesor o su comunidad de propietarios, su administrador, o directamente en la página web del ayuntamiento, ¿no? Suponemos que ha habido pocas peticiones porque la gente no se habrá informado, no se habrá enterado, ¿no? No lo sé, es verdad, es curioso. Pero es muy curioso. Porque en Benalmádena yo no sé cómo, a ver. Y si se paga el 95%, porque hay ocasiones en las que bueno, pues no se puede afrontar, a lo mejor si se paga el 50%, pues la comunidad no puede afrontar el otro 50%, pero pagándose el 95%, que es casi la totalidad. Claro, a ver, yo no sé cómo habrá sido en otras ciudades, ¿no? Porque la Junta de Andalucía amplía el plazo para toda Andalucía, ¿no? Pero en Benalmádena, por ejemplo, lo hemos anunciado en televisión.
en prensa escrita, en redes sociales, incluso hemos hecho un buzoneo por los barrios que están dentro de ese decreto, ¿no? Pues para que el ciudadano sepa dónde tiene que acudir, cómo tiene que hacerlo, pero no entiendo por qué no está teniendo la aceptación, claro, ¿no? Y es una oportunidad entonces, magnífica. Bueno, habrá que ver, de momento hay muy pocas peticiones, es posible que también mucha gente esté preparando todavía lo que son los proyectos o anteproyectos para hacer la solicitud, y a lo mejor en los últimos días podemos ver que hay muchas más peticiones de las que tenemos ahora mismo, Sí, ¿no? puede ser ese el problema, ¿no? La preparación del proyecto. Puede ser. Que se esté dilatando un poquito en el tiempo y esto haga que no... Sí. Bueno, alcalde, yo he visto una noticia que yo es que no me voy a parar ni a entenderla, porque para eso tengo aquí al alcalde, que voy a recurrir otra vez a él para que me explique las cosas, porque yo he leído la noticia y digo, ¿y esto qué significará? Y yo supongo que a ustedes le habrá pasado como a mí, ¿verdad? Para eso tenemos que ir al alcalde, para que me lo explique. Dice así: Benalmádena alberga el primer campus de formación reglada y profesional de España en el metaverso. Alcalde, ¿esto qué es? Por Dios. Bueno, lo primero hay que explicar lo que es el metaverso, ¿no? Bueno, el metaverso, que muchos de vuestros televidentes habrán escuchado hablar de esa palabra, pero poca gente sabrá realmente lo que significa, ¿no? Metaverso es, digamos, un salto más en lo que es el desarrollo tecnológico en la web, ¿no? En redes, ¿no? Hablamos de la web, que es cuando se inicia todo el fenómeno de internet y de página web. Luego se hablaba de la web 2.0, que es donde toda la información y toda nuestra comunicación se volcaba en redes sociales, ¿no? Y ahora ya hablamos del fenómeno de la web 3.0, ¿no? Que es precisamente el metaverso, ¿no? Ya sabéis que Facebook ha cambiado su nombre a Meta, ¿no? Relacionado precisamente con lo que es el metaverso, ¿no? Hoy en día nos relacionamos en la realidad, ya hablamos con nuestros amigos, salimos a tomar una cerveza, etcétera, etcétera, vamos a trabajar, aprendemos en la universidad, colegio y hacemos nuestra vida normal, ¿no? Y luego cuando tenemos tiempo, en nuestro tiempo libre, hacemos vida también, pero lo hacemos a través de redes sociales. Y escribimos, y hablamos, y interactuamos con otras personas que a veces ni conocemos, pero que están en nuestra red, ¿no? Y tenemos, pues el metaverso es eso mismo, pero con la realidad aumentada. Quiere decir que te pones una gafa en 3 dimensiones y en lugar de estar escribiendo, estás allí hablando con gente, ¿no? Y hay un universo de realidad virtual en el que te relacionas, ¿no? Esto que es digamos, un desarrollo tecnológico que va avanzando casi a pasos agigantados, ¿no? Que es igual que tuvimos la revolución industrial, esto es la revolución tecnológica, ¿no? Ya hay quien dice que dentro de 5 años no hará falta teléfonos móviles, porque toda nuestra comunicación se hará a través del metaverso, ¿no? Y estaremos pues trabajando con nuestras gafas de realidad virtual, ¿no? Y estaremos en contacto con las personas, pues comunicándonos precisamente en ese universo, que hoy en día es el universo de las redes sociales, ¿no? Pero que dentro de unos años pues será ese universo paralelo de realidad virtual. No sé si lo he explicado bien, ¿no? Sí, es que no hay otra forma de explicarlo. Vale, y en ese universo paralelo pues hay, aquí me estoy viendo con las gafas de realidad virtual, ¿no? En ese universo paralelo hay pues de todo, igual que en la vida misma. Tenemos colegios, tenemos parcelas para comprar y construir hospitales, tenemos lugares y centros de trabajo, tenemos zonas donde relacionarnos para ocio, hay monedas para comprar, se puede monetizar muchos de los aspectos. Por ejemplo, monetizar me refiero, pues yo ya soy un avatar que está en el metaverso y no me gusta como soy y compro pues un traje para mí y compro un lavado de imagen, ¿no? Y eso se paga, ¿no? Y hay un negocio alrededor de todo ese metaverso, ¿no? Lo que estos días hemos visto en Benalmádena es el Colegio Internacional de Torrequebrada, que es un colegio que siempre va a la vanguardia, ¿no? En el sistema pedagógico, en su modo de aprendizaje, ¿no? Y que es verdad que la enseñanza que nos gustaría a todos desde lo público, ¿no? Pero que requiere mucha financiación, ¿no? Entonces, bueno, es un colegio privado, los padres sufragan este tipo de educación, pero es verdad que está a la vanguardia de cualquier tipo de educación, ¿no? Y ellos lo que hacen es apostar por el metaverso y crear el primer colegio virtual. ¿Esto quiere decir que desaparece el colegio físico? Para nada. Sigue estando el colegio físico, pero los alumnos van a poder vivir, una vez se vaya desarrollando ese metaverso, pues experiencias educativas que creo que van a potenciar el aprendizaje, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? En una clase normal te sientas allí y estás hablando, por ejemplo, de los filósofos y de Platón y de sus enseñanzas, ¿no? Y está apuntando en una libreta, el profesor escribiendo en la pizarra, y si hace calor o si te pilla un día que no tienes mucha energía, pues a veces puede parecer hasta un poco pesado, ¿no? Cuando haces una experiencia de este tipo, con tu gafas, no es que estás en una sala que te transporta a la antigua Grecia,
donde además está Platón ahí explicando, dando su enseñanza, y un profesor al lado explicando, mira, este era Platón, ¿veis cómo explica tal? Es como una experiencia, digamos, que ayuda, que no sé cómo, que motiva la enseñanza, claro, ¿no? Y que al final, pues, todos los datos, y así lo indican, ¿no? Lo que hacemos de una forma u otra es que el alumno o alumna tenga un interés enorme por aprender, porque cualquier tipo de enseñanza pues la va a ver desde esa realidad virtual, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, cómo funciona un motor, y tienes el motor allí delante, cómo funciona, con sus poleas, y es algo totalmente diferente, innovador, y que sí te ayuda a tener un aprendizaje extra que a veces esa experiencia no la tienes cuando ves en un libro de texto, ¿no? Claro. Estudias en clase y luego necesitas de esa experiencia para complementar tus conocimientos. Hoy en día, con esa realidad virtual, como estáis viendo aquí, pues vais a tener un universo enorme por desarrollar, ¿no? Pues el primer colegio en el mundo que está en el metaverso se encuentra en Benalmádena. Eso fue lo que fuimos el otro día a visitar, ¿no? Y la verdad que desde aquí dar la enhorabuena, ¿no? A todo el equipo y a todos los partners de Colegio Internacional de Torrequebrada, que han dado este salto de calidad en cuanto a enseñanza, ¿no? Y este es el centro, digamos, de realidad virtual donde se desarrollan sus clases. Entonces, llegas allí, tienes tu clase física y a lo mejor en una hora del día tienes una clase virtual y te enganchas con tus gafas, te metes allí, te sientas. Te vamos a hablar de gravedad, pero vamos a hablar de gravedad desde la Estación Espacial Internacional, y te vas allí, te explican allí cómo. Claro, el aprendizaje es mucho más bonito, mucho más interesante, más llamativo, claro. Y la experiencia la guardas como. Claro que sí. Entonces, bueno, eso fue lo que se explicó. La verdad que quedamos muy alucinados, ¿no? Y además vino el alcalde de Málaga, que no suele salir de Málaga salvo que sean causas realmente o eventos realmente importantes, ¿no? Con lo cual da una idea de la importancia que tiene precisamente este evento que hemos vivido en el Colegio Internacional. Qué curioso, es súper curioso. Además, efectivamente, una motivación para los chavales, porque ahora además la realidad virtual, que los niños juegan al fútbol, a no sé cuánto, con la realidad virtual, acercarla a la educación es algo, una idea magnífica. Lo que pasa es que, claro, económicamente eso... Y sobre todo el Colegio Internacional de Torrequebrada, que siempre han tenido un concepto de educación avanzado precisamente a los tiempos, ¿no? Y además, porque ellos siempre combinan los modelos experienciales, ¿no? Y además un tipo de educación que aun siendo la reglada, ¿no? Pero utiliza otro tipo de elementos pedagógicos, ¿no? Para afianzar ese conocimiento, ¿no? Claro, eso es lo que nos gustaría también para cualquier tipo de educación, ¿no? Pero la realidad luego supera la ficción. Este tipo de medios tecnológicos hoy por hoy son muy difíciles de implementar y muy caros para implementar para la totalidad de los colegios, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que es el futuro, creo que acabará llegando, como cuando nadie imaginaba, ¿no? Que un alumno en infantil, primario, secundario va a tener un ordenador por alumno, y ya sí es una realidad, ¿no? Esto tardará un poquito más porque requiere una gran inversión, ¿no? Pero bueno, ya hay colegios, en este caso privados, ¿no? Financiados además por los propios padres, que ya sí van avanzando en ese camino, ¿no? Y creo que se acabará imponiendo. Y como la tecnología avanza tan rápido, y digo tan rápido porque hace unos años nadie imaginaba que pudiéramos hacer las cosas que hacemos con un teléfono móvil. Desde luego. Ni siquiera que tuviéramos un teléfono móvil, y ahora está al alcance de cualquiera. Imagino que igual que los teléfonos móviles o esa tecnología está casi al alcance de todos los mortales, pues esto llegará también al alcance de todos los estudiantes. Claro, ¿no? Porque actualmente, que acaba de nacer, digamos, pues económicamente es imposible llegar para muchísimas personas, pero esto se irá abaratando con el paso del tiempo y se vaya implantando en muchos más lugares. Claro. Por eso, desde aquí mi felicitación a Sonia Díez, que es la CEO del Colegio Internacional de Torrequebrada, y a todo su equipo, ¿no? Y a todos los partners que han hecho posible precisamente poner en marcha este proyecto, que además lo ponen desde Benalmádena, con lo cual es un motivo de satisfacción y orgullo, ¿no? Para este alcalde, para el equipo de gobierno y para toda Benalmádena, creo, ¿eh? Desde luego es algo muy llamativo, y supongo que los alumnos estarán encantados. Encantados. Yo las probé por primera vez y bueno, tengo que decir que ha sido una experiencia en todos los sentidos, porque en mi caso, te he contado lo de Platón, como me dijeron, vamos a ver cómo funciona el primer avión del mundo, ¿no? Y que se hizo casi de una forma artesanal, ¿no? Y nos plantamos delante del avión. Claro. Y había explicándonos cómo giraban las hélices, ¿no? Y cómo se hacía la aerodinámica y cómo se había construido. Y lo veías en tamaño real. Y casi lo podías tocar, ¿no? Y evidentemente todavía la calidad de los gráficos todavía se parece a veces dibujos animados, ¿no? No es, pero con el tiempo se va a conseguir una realidad
pues que a veces, casi como las películas de Matrix, ¿no? Totalmente. Que no sabe uno diferenciar si está en la realidad o en el metaverso, ¿no? La verdad es que llevar la realidad virtual a la educación Sí. es algo... Yo he visto la realidad virtual, por ejemplo, en el mundo de los toros, que ya hay realidad virtual que puedes torear. Claro. O sea, te puedes poner delante de un Efectivamente. toro en Efectivamente. realidad virtual. Sí. Pues esto es lo mismo llevado a la educación. Sí, así es. Bueno, pues me interesa muchísimo. Me ha gustado a mí esto del colegio maravilloso que tenemos aquí en Benalmádena y que aplica la realidad virtual, que es, como decía el alcalde, el futuro. Alcalde, y por cierto, hablando de otro de los temas que ha salido esta semana y de lo que hemos hablado en otras ocasiones, definitivamente se ha archivado la denuncia que había contra el alcalde por el tema de los consejeros del puerto y todo esto, Sí, ¿no? bueno, se ha archivado porque realmente ahí no había nada, ¿no? Sí, ya veníamos Lo contando, hemos hablado pero... muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que el afán del Partido Popular en desprestigiar y en embarrar la política en Benalmádena, pues claro, no tiene fin, ¿no? Y creo que esta es la cuarta o quinta denuncia que nos ponen en lo que va de legislatura, ¿no? Y tan solo la denuncia del tuit, que me han puesto una multa y que hemos recurrido, todas han sido archivadas, ¿no? Sin embargo, cada vez que ha puesto una denuncia, él ha salido a los medios de comunicación a hablar de corrupción, de malversación, de mala gestión, y siempre... Y en ocasiones lo ha hecho además sin esperar a que la denuncia fuera admitida a trámite, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, creo que fue, cuando hablaba de la corrupción enorme que había en el puerto deportivo. Y nos pusieron una denuncia por lo de los charters, nos pusieron una denuncia por la venta ambulante, la denuncia del consejero del puerto, y se leen allí la concejala Presentación Aguilera y el portavoz Orlando Lara. Esto es increíble, Benalmádena se va a la ruina, se va a pique. Y al final todas estas denuncias quedan absolutamente en nada, porque solo sirven para hacer, digamos, su guerra política, ¿no? O para el postureo político que necesitan de justificarse, pero la realidad es que con ese tipo de declaraciones a quien hacía daño no era solo el alcalde, sino a la imagen de Benalmádena y a la imagen del puerto deportivo, porque creo que hoy por hoy lo que hay en Benalmádena es un gobierno honesto, honrado, yo creo que los ciudadanos lo perciben, que ha conseguido sanear las arcas públicas y que además da estabilidad al municipio y que estamos trabajando de sol a sol para implantar un modelo de ciudad, ¿no? Donde a veces nos equivocamos y donde a veces tenemos aciertos, ¿no? Pero que creo que todas las semanas podemos hablar de inversiones, de obra y de cómo Benalmádena se va proyectando como una de las ciudades más importantes de la Costa del Sol, donde tenemos los mejores índices de empleabilidad de los últimos años, donde es difícil encontrar una vivienda porque todo el mundo quiere invertir en Benalmádena, donde existe gran cantidad de oportunidades, ¿no? Y sin embargo tenemos a un señor en la oposición que no hace más que poner denuncia, a veces sin ningún tipo de justificación y sentido, pues para denostar lo que él piensa que es la imagen del alcalde, pero en realidad es la imagen de Benalmádena, ¿no? Entonces, bueno, se ha archivado porque es que no tenía ningún tipo de recorrido, ¿no? Y me gustaría que, al igual que salieron contando en todo el mundo que habían puesto la denuncia porque éramos unos corruptos, que ahora digan que no había motivo ninguno y que se ha archivado. Pero eso evidentemente no lo van a hacer, no espero mucho de ellos. Lo que queda claro es que la denuncia se ha archivado y bueno, la tranquilidad, porque quiera que no, cada vez que a uno lo denuncian por lo que sea, aunque uno sepa que no lo ha hecho, porque esto siempre es el algo queda, ¿no? Yo estaba tranquilo, verá, quien más sufre quizás estas cosas son las familias, ¿no? Claro. Porque claro, tu madre, tu padre, tus hijos, ¿no? Pues al final fíjate, te han puesto una denuncia, a ver si va a haber... Yo siempre les he tranquilizado, nunca... Nuestra gestión es honrada y honesta, ¿no? Yo creo que nadie puede decir lo contrario en Benalmádena, ¿no? De hecho, creo que soy el único alcalde de los que ha habido en los últimos años que puede pasear por el municipio sin ningún tipo de escolta, ni nadie que me tenga que proteger. Yo recuerdo aquí incluso algunos tenientes de alcalde que necesitaban una escolta porque los vecinos querían zurrarle porque habían prometido cosas que no habían cumplido o porque habían engañado a la gente. Yo tengo la tranquilidad de poder caminar por el municipio, que los vecinos pueden acercarse a mí y decirme aquello que no les guste, pero tengo la tranquilidad de que nadie puede reprochar absolutamente nada respecto a nuestra honestidad, honradez o honorabilidad, ¿no? Sin embargo, el Partido Popular, ya veis cómo muchas veces intervienen en los plenos, ¿no? Que muchas veces ya en sus intervenciones parece pues que bueno, que nos tratan como si fuéramos chorizos, ¿no? O como si fuéramos indignos, ¿no? Por haber ganado unas elecciones, ¿no? Y ya el último fue el pleno de la semana pasada, donde de verdad sentía vergüenza ajena e incluso me entristecía, ¿no? Porque la forma en que intervenían algunos concejales, el tono, ¿no? Ya mostraba desprecio, un tono de bronca hacia compañeros y compañeras que lo que estamos es tratando de representar a los ciudadanos de la mejor forma posible, ¿no?
Y en ese tono de desprecio, incluso soltando como si tuviéramos algo que esconder, que si llegarían y eran una auditoría, ¿no? Como si fuéramos unos ladrones, ¿no? Y yo creo que no son formas. Pero bueno. Yo siempre lo he dicho, que si nos llegáramos a un buen entendimiento entre todos sería magnífico. Por mi parte lo intento todos los días con la oposición, pero como te he dicho, Ana, ya cada vez espero menos de... Y además me da pena también porque yo hablo con muchos otros alcaldes, que tienen también alcaldes y alcaldesas que tienen una oposición, ¿no? Y una oposición leal, ¿no? Que le meten cuando tienen que meterle y reprocharle algo, pero cuando se cierra un acuerdo, se cierra un acuerdo, ¿no? Aquí es muy difícil en Benalmádena. No hemos sido capaces de cerrar acuerdos que hayan perdurado en el tiempo con el Partido Popular, porque suspenden o se saltan cualquier tipo de acuerdo. Ya de hecho, fijaros, teníamos un acuerdo que era que cualquier asunto de urgencia que se llevase a pleno, pues había que apoyarlo por la unanimidad al plenario. Y luego en el fondo que cada cual votase lo que quisiera, ¿no? Y ya en el último pleno votaron en contra de un asunto de urgencia, precisamente que había que tratar en el pleno, saltándose cualquier tipo de consenso, ¿no? No son para nada leales, ¿no? Y esa es la posición que tenemos en Benalmádena. Pues la verdad es que tendría todo el mundo que trabajar en velar por los intereses del municipio, de los vecinos del municipio. Eso sería lo real, lo que sería lo bueno, pero también puede ser una utopía el que esto pueda ocurrir. Alcalde, ya estamos casi en campaña, ¿no? Ahora empezamos... Estamos ya en campaña de andaluza, claro. La verdad que hoy ha estado precisamente aquí Carmen Calvo y Ángeles Ferri. Si queréis la semana que viene os cuento alguna cosa de la que hemos hablado y tal, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, ya sí, ya se empieza a mover y ya empiezan a aparecer encuestas. Los partidos estamos ya calentando motores, ¿no? Para salir y tratar de hacer la mejor campaña posible, porque nos jugamos el futuro de Andalucía. Como dije la semana pasada, los ciudadanos tenemos que reflexionar, ¿no?, sobre qué queremos para Andalucía, ¿no? Y como dije, a mi juicio, para Benalmádena, precisamente Juanma Moreno no ha sido el mejor presidente. De hecho, han sido incumplimientos todas sus promesas para Benalmádena, ¿no? Ni tenemos el colegio, ni tenemos el instituto, ni tenemos la ampliación del hospital, ni tenemos la inversión al Parque Alvitar, absolutamente nada. De hecho, a pesar de tener un problema como tenemos en Tivoli World, creo que ha sido la primera vez que el presidente de la Junta en una legislatura no ha venido a Benalmádena. Todos los presidentes de la Junta, al principio de su legislatura o al final, pasaron por Benalmádena. Juanma Moreno no ha pasado por Benalmádena, ¿no? Y tenemos un problema grande como el de Tivoli, ¿no?, donde además se ha puesto de perfil, ¿no? Entonces, no creo que sea un presidente bueno. No lo sé si el resto de los andaluces pensarán que para sus territorios sí, para Benalmádena creo que no lo es. Bueno, pues estamos, como decimos, en pre-campaña ya y hay que empezar a exponer lo que cada uno quiere para nuestra Andalucía, y nosotros estamos dentro de Andalucía, de modo que nos interesa muchísimo lo que ocurra en estas elecciones andaluzas. Alcalde, hemos terminado el repaso por esta semana. Pues fenomenal. Supongo que semana la próxima también acelerada y con un montón de cosas que atender. Bueno, habrá que preocuparse la semana que no haya nada. O la semana... Eso no ha ocurrido nunca, ¿no? No, porque tenemos inquietud, tenemos proyectos, tenemos ganas. Entonces, claro, estamos metidos en mil y un charcos para mejorar la ciudad y para dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por eso digo, malo el día que no tengamos esa inquietud y que estemos tranquilos, ¿no? Y además un municipio que estamos en constante avance y en desarrollo todavía, de modo que, totalmente, que hay que seguir para adelante. Alcalde, lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotras, y nos vemos aquí la semana que viene. Perfecto, aquí estaremos. Y ya lo saben, a ustedes les emplazamos hasta el próximo sábado, que estaremos nuevamente con todos para compartir este ratito. Y como siempre les digo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quieren abordar algún tema con el alcalde, lo pueden hacer, nos mandan un vídeo al teléfono de WhatsApp que le ponemos aquí debajito, ¿vale? Y nos pueden hacer la pregunta que quieran ustedes o abordar el tema que crean conveniente con el alcalde de Benalmádena. Que sean muy felices y hasta la semana que viene, que volveremos a vernos en este espacio. Muy buenas noches.